Buenas tardes, compañeras. En el día de hoy vamos a hablar sobre la secuencia didáctica, proyecto pedagógico y proyecto de intervención, sus características y diferencias, presentado por María Vergel y Diana Pinto, quien le habla. Bueno, aquí tenemos las definiciones. Comenzamos con secuencia didáctica, proyecto pedagógico y proyecto de intervención. Secuencia didáctica. Como bien sabemos, son un módulo de planeamiento estratégico que propone diversos modos de acción e intervención docente, de participación de los estudiantes, vinculación con el conocimiento y desarrollo de capacidades fundamentales. En la secuencia didáctica es importante la tarea que maneja el docente. Él es mediador para organizar las situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. El debate didáctico contemporáneo enfatiza la responsabilidad del docente para proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que permitan establecer un clima de aprendizaje. En este mismo sentido, se le da al docente el papel de mediador para que establezca una relación estrecha o lineal entre el estudiante, para que su aprendizaje sea más significativo. En el proyecto pedagógico, es la ruta para organizar las acciones educativas que le dan sentido a los momentos de aprendizaje para las familias, niños y niñas. Bueno, además de eso, se permite establecer una estrategia de aprendizaje que articule la teoría y la práctica durante el proceso formativo de los estudiantes y del profesor. Valga la redundancia. En este proyecto pedagógico se establecen estrategias de aprendizaje que posibilita a los docentes un acercamiento con el estudiante para que intervenga y transforme la realidad socioeducativa desde la nacionalidad crítica e inherente de un perfil profesional comprometido con la sociedad. En el proyecto de intervención tenemos que es un plan para lograr llevar a cabo mejoras en los procesos donde se haya detectado fallas o procedimientos susceptibles de tener mejoramiento o algunos indicadores de posibles problemáticas. En este proyecto de intervención nos permite como establecer un plan para lograr una mejoría o llevar a cabo esos procesos donde se hayan detectado fallas o procedimientos susceptibles, que posibilite un mejoramiento o esas posibles problemáticas o esas posibles soluciones para esas problemáticas que ahí se establecen.
Bueno, a continuación vamos a seguir hablando sobre las características de la secuencia didáctica, el proyecto pedagógico y el proyecto de intervención. Para comenzar, la secuencia didáctica. Como bien sabemos, tenemos que seguir unas pautas para que se pueda cumplir. En la secuencia didáctica tenemos el nombre de la secuencia, nivel de escolaridad, habilidades a desarrollar, sus objetivos, ejes temáticos, sus acciones de aprendizaje, sus 3 fases, el inicio, el desarrollo y el cierre, referentes de calidad, sus fortalezas y sus debilidades. Aparte de esto, se comprenden unas actividades que llevan una secuencia con el fin de enseñar un contenido que esté establecido por el docente. En la secuencia didáctica, esto se refiere a un orden específico que se le da a los componentes de un ciclo de enseñanza y aprendizaje, como ya se ha dicho anteriormente. Para considerar algunos aspectos que son importantes, tenemos de ir a lo simple a lo complejo, de partir de una experiencia personal hasta la conceptualización, incluir actividades de reflexión conceptual con base a la experiencia previa del alumno para alcanzar los niveles más abstractos, plantear la solución de problemas a partir del contexto del alumno para transferir las situaciones en contextos más amplios, ir de lo particular a lo general o viceversa en caso de que sea pertinente. En este conjunto de las secuencias didácticas de un determinado espacio curricular conforma la planificación didáctica, como ya lo había mencionado anteriormente. En el inicio, en la estructura, es indispensable generar estas completas de enseñanza con cada uno de sus momentos antes mencionados. Como bien sabemos, se tiene que manejar un inicio que se refiere como a la apertura, a una fase preparatoria que se le precisa el objetivo y se detectan las necesidades cognitivas. Se plantean unas actividades iniciales que obviamente deben ser diseñadas con algún objetivo. Ya en el desarrollo se debe reflejar la amplitud y profundidad con la que se tratarán los contenidos, con juegos, actividades, mapas mentales, productos elaborados en equipo, proyectos, etc. Y en el cierre, ya este es el momento en que todo se concluye ese proceso, donde se presentan los resultados y de ahí parten las evaluaciones. Algunas preguntas para reflexionar pueden ser: ¿qué se aprendió? ¿Hacia dónde? ¿Y qué se logró con el objetivo? ¿Y qué es necesario modificar? Ahora tenemos el proyecto pedagógico. Como bien sabemos, este es un instrumento de planificación de la enseñanza. Aquí en el proyecto pedagógico se inicia con una introducción, identificación del problema, objetivos generales y específicos, justificación, el marco teórico, la metodología, cronogramas, actividades, evidencias, resultados y las conclusiones, mediante el cual el docente tiene la oportunidad de organizar y programar los procesos de enseñanza y aprendizaje que van a desarrollar con sus estudiantes, como se mencionaba anteriormente. Esto lleva un determinado tiempo a lo largo del periodo escolar que se constituye un grado educativo. Aquí se debe tener un enfoque global. Debe ser un proyecto concebido y desarrollado desde los principios que caracteriza el concepto, generando o considerando como una doble perspectiva, como una opción integradora de los contenidos de enseñanza. O sea, se parte desde un conocimiento general para buscar alternativas y lograr algo específico. Esto también nos permite generar como una opción metodológica en todos los procesos de enseñanza. Esto gira más que todo en la realidad, se vive la experiencia y a partir de ahí, de esas necesidades, de eso que se está construyendo día a día, se buscan unas alternativas.
Eh, Esto tiene como finalidad proporcionar un mejoramiento de calidad en la educación, que sea una educación garantizada. Ahora en el proyecto de intervención tenemos, se inicia con una introducción, planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, un marco teórico, una propuesta, un contexto, una metodología, objetivos de la metodología, cronogramas, actividades, recursos, justificación y conclusión. Esto se lleva más que todo como un diagnóstico y un análisis de las necesidades. He aquí donde se interviene con esas estrategias en algún programa, alguna materia, alguna clase. Esto más que todo nos lleva como a la reflexión y al análisis de las necesidades o esas situaciones problemáticas que se estén presentando en el aula, en el colegio, o también puede ser fuera de ello. Esas situaciones que nosotros deseamos mejorar, buscar esas alternativas. Ahora, aquí más que todo son como propuestas que nos van a llevar al actuar para complementar ese diagnóstico de necesidades que allí se presente. Como bien sabemos, tenemos que tener una identificación, que a través de la reflexión se identifiquen esas necesidades reales, una priorización donde se establezcan prioridades y se tomen decisiones sobre asignación de recursos. ¿Qué queremos con esto? Esto es como un plan de acción, obviamente, valga la redundancia, para mejorar aquello. Entonces debemos tener como unos objetivos y unas preguntas claves que nos lleven a esas posibles soluciones. El para qué, el qué, una situación inicial y de contexto de desarrollo, en dónde se va a realizar, y una metodología de intervención. A partir de ello se lleva una ejecución y una evaluación. Aplicación de las metodologías, aquí es donde eso que ya hemos planteado, generalizado, vamos a actuar, desarrollar ese seguimiento de proyecto y establecer unos indicadores de evaluación para ese proyecto.
Durante el proyecto de intervención también encontramos unas diferencias, que son el nombre, títulos o proyectos, origen a naturaleza peculiar del proyecto y problemas que se enfrentan. Una justificación, objetivo general, las metas, las líneas de acción, metodología y estrategias, una bibliografía y anexos. Dichos elementos siempre contienen acciones planificadas y basadas en las necesidades que se quieren lograr. El proyecto de interacción también nos ayuda a dirigir actividades en particular que nos ayudan a observar esas dificultades que se requieren mejorar. Siempre son concretas y pueden ser flexibles. Las actividades tienden a tener una determinada duración porque se plantean unos objetivos que se requieren lograr y mejorar esas falencias que tiene el estudiante. Esto busca alcanzar lo que se plantea, su objetivo y las metas que se requieren lograr y los resultados de acuerdo a esas necesidades que presentan los estudiantes.